Vamos a iniciar hoy un tema que se llama Unidos en Cristo. Y la base de nuestro texto el día de hoy está en el Evangelio según San Juan en el capítulo 17 y vamos a dar lectura. Si alguien me quiere apoyar y ayudar con esta lectura, es Juan 17, capítulo 17, versículos 21, 22 y 23. Tres versículos solamente. Juan 17 del 21 al 23. Si alguien lo tiene, adelante. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta 24 a 23. El 23 está bien, hermano, gracias. Pues vamos a aclarar algo. Este, aunque aquí no se menciona la palabra iglesia, obviamente estamos hablando de la situación de la iglesia y sobre todo de la unidad. Y vamos a ver cómo hay pluralidades en unidad. O sea, una situación, una cosa, un organismo en singular, pero siendo compuesto por varias personas en plural. Por ejemplo, tenemos la familia. La familia está compuesta por papá, mamá y los hijos. Son pues a lo menos dos, tres, cuatro, cinco miembros de la familia, pero todos juntos son una familia. Eh, de esta manera también nosotros en la iglesia, somos una unidad con pluralidad. Somos muchos miembros en un solo cuerpo. La palabra griega eclesía es una palabra que literalmente significa eh, una congregación de personas llamadas fuera de. Era algo que se utilizaba entre los griegos para celebrar asambleas relacionadas con el manejo y la administración de, de la ciudad de Atenas. En el caso de la iglesia, somos llamados fuera, sacados fuera de las naciones. Hay que recordar que en el aspecto general de la humanidad, Dios hace una separación entre tres grupos de personas. Uno son los judíos, otros son los gentiles o las gentes, las naciones, y tercero es la iglesia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, al final del capítulo 10, dice que no seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no son judíos, la iglesia de Dios no son de las demás naciones, no son gentiles. De allí nos sacó y nos dio una nueva creación. Esta nueva creación, de acuerdo a las enseñanzas de la epístola a los Efesios, corresponde a un nuevo grupo de personas diferentes donde ya no son ni judíos ni gentiles, son miembros del cuerpo de Cristo, que es una nueva creación. Y esta nueva creación empieza con una unión muy particular. Dentro de el texto que leímos en Juan, vemos que que hay una unión entre Cristo y el Padre, y también hay una unión entre Cristo con los miembros
de su iglesia. Aquí tenemos que, que la iglesia en este sentido, de acuerdo a lo que dice Efesios, es un solo cuerpo, un solo grupo de personas, pero todos siendo una unidad. Y dice una unidad perfecta. Eh, esta unidad se conoce como el cuerpo de Cristo. Eh, Vemos que de esta manera hay, hay hay una aseveración de parte de Dios donde menciona como bueno y delicioso. Dice el Salmo 133:1, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Este es el deseo de Dios, ¿sí? Y nosotros comenzamos siendo unidos a Cristo. ¿Cómo? En principio, entendemos que esta unión a Cristo es por medio de una situación muy especial que es por nacimiento. Uno, ¿cómo entra a formar parte de una familia? Es porque nace en el seno de esa familia. Entonces, tenemos aquí que que esta unidad en el cuerpo de Cristo, uno entra a formar parte de esta familia, que es la familia de Dios, por medio de un nacimiento. Entramos a esta unidad naciendo de nuevo y esto es lo que equivale al principio de todo lo que empieza en nuestra actividad y relación con la iglesia. Muchas personas no entienden esta situación y porque no la entienden, no le dan la importancia de la realidad que Dios ha puesto en la palabra de Dios relacionado con la iglesia y con la participación en la iglesia. Nosotros hemos nacido de nuevo, según lo vemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde se nos dice que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. De esta manera es como nosotros entramos a una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Pues ya no soy ni judío ni gentil, ni soy más de una nación ni nada, sino que ahora soy de una nueva creación que es la iglesia. Y este grupo o este organismo vivo es mucho mayor y más grande que cualquier otro tipo de organismo o organización aquí en la tierra. Y muchos no entienden la importancia de esto. Y la importancia de esto radica en que nosotros entramos a formar parte de este cuerpo, de esta familia, por medio de un nuevo nacimiento. El que, el que no está en Cristo no forma parte de esta creación nueva. Nosotros vemos que esta unidad o esta unión es no solamente entrada por medio del nuevo nacimiento, sino que es algo eterno, unidos en Cristo para toda la eternidad. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 lo usamos regularmente como un punto para basar nuestra seguridad y esta seguridad dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni ninguna otra cosa creada, entre otras cosas, termina diciendo ahí el apóstol Pablo, dice, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esta es la otra cosa importante, que esta unidad, esta unión
como parte del cuerpo de Cristo está basada en el amor y sobre todo en el amor de Dios. El texto que hemos leído dice, para que conozcan que tú los has amado así como me has amado también a mí. Y en otro texto del Evangelio de Juan, nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y en la primera epístola de Juan tenemos que todo aquel que es nacido de nuevo, dice, ama al que engendró. Y en este caso el que engendra es el Padre, dice, y ama también al que es engendrado. Es decir, e- ese amor hacia Dios se transmite y se deriva hacia las otras personas que también Dios ha amado y ha engendrado, y estos son los hermanos en Cristo, los otros miembros de la iglesia, los otros miembros de esta nueva creación. Así que si amamos a Dios, debemos amar también a nuestros hermanos en Cristo. Y esto es prácticamente para los que han nacido de nuevo, algo relativamente fácil. Todo es cuestión de voluntad y de aceptar las cosas que la Biblia nos enseña, porque dice claramente que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no hay pretexto, no hay excusa para poder decir yo no amo a mi hermano o yo no puedo estar unido a mi hermano. En este aspecto, hermanos, nosotros no tenemos derecho como hijos de Dios de decir no puedo amar a mi hermano y no puedo decir que me cae bien, porque van a decir algunos, no, es que pues será mi hermano, pero no lo soporto, no lo tolero. Hermanos, esto no es posible dentro del cuerpo de Cristo, porque dentro del cuerpo de Cristo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y no tenemos pretexto para no decir que no podemos amar. No hay pretexto, podemos amar. Y, y este es el, el primer principio. Nosotros somos unidos los unos a los otros por medio del Señor Jesucristo. Si somos unidos de esta manera, en la manera en que Dios amó al Hijo, así también el Padre nos ha amado a nosotros y de esta manera somos unidos de la forma en que el Padre ha amado al Hijo, así nos ama a nosotros y de esta manera nosotros podemos dar a conocer que somos discípulos de Cristo por cuanto nos amamos los unos a los otros. Cuando alguien no ama a su hermano, está siendo contrario a lo que establece la palabra de Dios. Si yo digo que no amo a uno de mis hermanos, estoy diciendo que no soy discípulo de Cristo y estoy diciendo que no puedo amar aun cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En segundo lugar, hermanos, tenemos que nosotros, aparte de ser unidos en Cristo y con Cristo, somos unidos en la iglesia. Como ya dije, la iglesia es una unidad y la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1 versículos 19 y 20 nos aclara realmente que el Señor Jesucristo recibió toda la preeminencia y todas las cosas, sobre todo principado, sobre toda potestad, y dice claramente que lo puso por cabeza a la iglesia. Así que si la iglesia está unida a su cabeza, entonces aquí tenemos algo muy importante, que los miembros de la iglesia, si nos dejamos dirigir por la cabeza de la iglesia, pues andaremos como Cristo anduvo entre nosotros. Y por eso dice
que si andamos en luz como Él anduvo en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y esta comunión es para fortalecernos, ayudarnos en todo tipo de situación relacionada con el cuerpo de Cristo. El, el capítulo 12 de Primera a los Corintios nos habla acerca de esta relación que existe entre el cuerpo y cada uno de los miembros, haciendo énfasis en que los diferentes miembros del cuerpo, siendo diferentes, todos son un solo cuerpo. Y dice claramente que a cada uno de los miembros de este cuerpo nos ha dado una función específica. Ahora, esta función está dada a través de las capacidades que el Espíritu Santo reparte a cada uno de los miembros del cuerpo. Estas capacidades nosotros las conocemos como dones dados por el Espíritu Santo o dones espirituales. Eh, dice 1 Corintios 12:1, porque hermanos no quiero que ignoréis acerca de los, dice, dones espirituales. Tengo entendido que la palabra dones en el idioma original no existe. Realmente dice, porque no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Y la pregunta es, ¿quiénes son los espirituales? Los espirituales son aquellos que han nacido del Espíritu Santo, que han nacido en ese nuevo nacimiento por medio de la actividad de regeneración que hace el Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente cuando toma decisiones de llegar a Dios por medio de toda la obra del Señor Jesucristo aplicada por el Espíritu Santo. Y de esta manera nacemos dentro de la iglesia y en el nuevo nacimiento nos da nuevas capacidades, nuevas funciones que son capacidades de carácter espiritual dados a los espirituales. Cuando una persona nace físicamente dentro de una familia, esa persona nace con capacidades que son eh, de carácter natural, en forma nata, ¿sí? No es lo mismo uno que nace y que tiene una capacidad específica para la mecánica o para otras actividades como la música, algunos detalles. Eso no quiere decir que son espirituales. Lo que es espiritual son las capacidades que Dios da por medio del nuevo nacimiento a los que son unidos al cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y, y por eso dice claramente ahí en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, esta unión dentro de la iglesia la liga o la fortalece la actividad del Espíritu Santo. Y nosotros dentro de esto podemos participar dentro de la iglesia teniendo actividades para servir, básicamente para servir, porque dice claramente que todos estos dones que nos han sido dados son para provecho del cuerpo de Cristo. De tal manera que si tenemos un don y no está funcionando, pues estamos dejando de ser una bendición, un beneficio, estamos dejando de ser para provecho del cuerpo de Cristo. Y también de esta manera no estamos siendo bendición a los demás hermanos. Pero dentro de la iglesia nosotros podemos empezar por servirnos los unos a los otros en algunas situaciones específicas, como es orar juntos, orar los unos por los otros, fortalecernos por medio de la oración, la adoración, por medio del estudio de la palabra,
ayudándonos, todos caminando con un mismo espíritu, unidos con el espíritu, con un mismo espíritu por el vínculo del amor. Dice claramente que de esa manera tenemos un mismo espíritu junto con un mismo Señor, unidos en el vínculo de la paz por medio del Espíritu Santo. Así que hermanos, si estamos unidos a la iglesia, tenemos esa capacidad de servir y de ser bendición los unos a los otros, unidos dentro del cuerpo de Cristo para fortalecer en, en todo, en manera general, todo el ministerio de la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí hay una unión por medio del Señor Jesucristo y una unión por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Y tenemos también un tercer punto por el cual somos unidos, unidos en lo que es la parte de lo que creemos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina, muchos piensan que no es importante, pero hermanos, nosotros debemos de saber con precisión las doctrinas que establece la palabra de Dios, doctrinas bíblicas, doctrinas bajo principios bíblicos. Y podemos decir que en términos generales, eh, las doctrinas que hemos aprendido a través de las iglesias bautistas, pues son doctrinas que son altamente de carácter bíblico. Se decía antiguamente, con más de 500 años de historia de los bautistas, decían de los bautistas es que los bautistas son gente de Biblia, es gente que va al grano, gente que no se anda por las ramas ni le está dando vueltas. Entonces, nosotros tenemos que estar unidos en la doctrina, una doctrina que sea bíblica y que sea eficaz para nuestro aprendizaje y que sea buena para nuestro desarrollo espiritual y que sobre todo sea de una manera clara y específica para poderla dar a conocer a otros que no conocen la doctrina sana, la buena enseñanza. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los principios que tenemos como iglesia, algunas doctrinas que son importantes para nosotros, que en algún documento lo hemos plasmado con el título de artículos de fe. Esos artículos de fe no son otra cosa más que las doctrinas y, y que son doctrinas relacionadas con la persona de Dios, con la persona del Señor Jesucristo, con la persona del Espíritu Santo. Tenemos doctrinas relacionadas con la salvación, relacionadas con el hombre, con el pecado, y también hay doctrinas relacionadas con la iglesia verdadera, o sea, la iglesia bíblica, la iglesia que se establece como el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia verdadera, los que forman parte del cuerpo de Cristo y a la que muchos le han denominado el día de hoy como iglesia universal, aunque la palabra universal no aparece dentro de las escrituras, nosotros preferimos denominarle la iglesia, la cual es su cuerpo y que esta iglesia está en embrión, que está en formación y que el día de hoy no se reúne de esta manera y lo hará un día en el reino de los cielos, en la gran congregación de los santos con el Señor Jesucristo. Y no se puede reunir el día de hoy porque en primer lugar, la mayoría de los miembros de estos ya han partido a la presencia del Señor. Imagínense que desde el tiempo en que fue formada la iglesia, cuando se dio en el día de Pentecostés el inicio de la iglesia, de esta época o de esta edad donde comienza la nueva creación, hasta un tiempo futuro que es
el arrebatamiento de la iglesia de aquí de la tierra, pues cuántos desde el día de Pentecostés en Hechos 2 hasta el día de hoy no han partido a la presencia del Señor y cuántos faltan de los que han de ser añadidos a la iglesia cuando crean y puedan ser tomadas dentro del arrebatamiento. Realmente el grupo que queda intermedio, podemos decir que somos los menos y los que somos el día de hoy no podemos reunirnos porque de alguna manera las situaciones geográficas, eh, los diferentes horarios que hay establecidos alrededor del mundo, todo esto hace imposible que todos los creyentes del día de hoy podamos reunirnos en una sola asamblea. Entonces, por eso decimos que la iglesia, la cual es su cuerpo, no se reúne el día de hoy en esta forma. ¿Qué es lo importante? Lo importante de esto es que hay asambleas locales que se reúnen a una hora específica en un lugar determinado y estas se llaman iglesias locales, así como en tiempos del Nuevo Testamento se hablaba de la iglesia de los Corintios, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los romanos, la iglesia tesalónica, en fin, las diferentes iglesias eran iglesias locales y así el día de hoy nosotros podemos decir que como iglesia local, somos la Iglesia Bautista Fundamental de Tláhuac y ahí es donde nos reunimos como iglesia. ¿Para qué? Para poder enseñarnos y ayudarnos los unos a los otros, estableciendo claramente un cuidado específico para mantener la sana doctrina a través de las diferentes doctrinas que la Biblia nos enseña y establecer desde la persona de Dios hasta algunos eventos futuros, sobre todo particular y principalmente el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que hermanos, nosotros debemos estar unidos por la doctrina a través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. En en cuarto lugar, y esto es muy importante porque esto se olvida de que nosotros como iglesia estamos unidos para hacer la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es esta obra? Esta obra es bien sencilla. El Señor Jesucristo la dejó cuando dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he dejado. Esas cosas que nos ha dejado es precisamente la enseñanza, la doctrina bíblica, la doctrina fundamental, la doctrina que nosotros debemos de sostener como doctrina sana y no andar manteniendo eh, unión con grupos o personas que no anden conforme a la sana doctrina. Y aquí tenemos que nosotros debemos de estar unidos para hacer la obra, particularmente es la obra del evangelismo, la obra misionera, la obra de ganar almas, la obra de llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que aun cuando muchos conocen algunas partes, no lo conocen en su totalidad por algunas distorsiones que se dan. Entonces debemos de manejar esta actividad y apoyarnos los unos a los otros. No todos probablemente podamos salir a testificar por las calles porque, porque quizá algunos con algunas situaciones de edad, situaciones de salud física, orgánica, este, otro tipo de discapacidades y todo eso no pueden hacerlo. Pero si no puedo ir a la calle, puedo quedar en el templo o en la casa y puedo quedar ahí orando, apoyando a los que salen
para que Dios les guíe y les lleve a los lugares específicos donde se debe de hablar y donde se debe de dar a conocer esta obra que tenemos dentro del ministerio de Cristo. Recordando, hermanos, que nosotros primeramente somos testigos, como dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, dice, y me seréis testigos primeramente en Jerusalén, en Samaria, perdón, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, dice cuando se reciba el poder del Espíritu. Y, y somos testigos. Y un testigo, ¿qué es lo que hace? Un testigo es aquel que da a conocer aquello que ha visto, aquello que ha oído o aquello que ha experimentado. Y hermanos, hemos visto el Evangelio por medio de la fe, hemos oído el Evangelio por medio de la palabra de Dios, las predicaciones, y además hemos experimentado en nuestras propias vidas precisamente esa gran salvación, perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna por medio de lo que se nos ha enseñado. Y esta es una experiencia única, es una experiencia que, que toda persona que es miembro del cuerpo de Cristo puede decir. Recordamos al endemoniado que quería seguir al Señor Jesucristo y Jesucristo le estaba diciendo, se lo estaba impidiendo, diciendo, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y de esa manera es algo que nosotros podemos establecer y que podemos hacer como testigos. Pero hermanos, no solamente somos testigos, también somos colaboradores con Dios y colaboradores los unos con los otros en esta obra de llevar el Evangelio. El apóstol Pablo enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros somos embajadores de Dios y dice claramente, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por eso dice, les decimos de esta manera, reconciliaos con Dios. Y hermanos, en este mensaje de reconciliación estamos unidos los unos con los otros y unidos a Cristo. Así que hermanos, no hay pretexto, no hay motivo, no hay razón para decir no puedo. Tenemos todo el conocimiento a través de la palabra de Dios y tenemos todo el poder por medio del Espíritu Santo y sobre todo tenemos la protección del Señor Jesucristo porque Él dijo de esta manera, dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos eh, algunas situaciones de temor al ser humano, de ser cobardes, todo esto, hermanos, podemos tener toda la valentía y el denuedo para poderlo hacer cuando sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, apoyándonos todos los días hasta el fin del mundo. Y, y, y de esta manera nosotros podemos estar unidos en la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Tenemos la unión con Cristo y por Cristo. Tenemos la unión con la iglesia, la unión por medio de la doctrina, la unión por medio de la obra de actividad en el ministerio del Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanos, tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere de aquellos que no han sido unidos al cuerpo de Cristo? El incrédulo, aquel que ha de alguna manera rechazado, que no ha aceptado, que todavía lo puede conocer intelectualmente, pero no lo conoce espiritualmente, porque no ha experimentado ese nuevo nacimiento. El deseo de Dios, hermanos, es que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere
Y hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos? El deseo de Dios debería ser nuestro deseo. Podemos decir que Dios quiere, nosotros como iglesia también queremos que la gente conozca y proceda al arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo porque este mensaje llegue a los incrédulos? ¿Sí? El problema más grande es que Dios quiere, nosotros como iglesia queremos, pero Satanás no quiere. Hermanos, olvidémonos de, de la situación de Satanás. Tenemos que reconocer y recordar que Satanás es un enemigo que ya está vencido. Es un enemigo que por medio de la obra y el sacrificio del Señor Jesucristo para lograr la redención del pecador, ahí lo venció, le arrebató todo el poder que tenía sobre, eh, sobre la muerte, sobre el pecado, de tal manera que cuando se dice de esta manera, el Hijo dice, si si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, podríamos decir en conclusión que nosotros, siendo unidos por medio de un nuevo nacimiento al Señor Jesucristo, también somos unidos a la iglesia y que mantenemos por medio de la unidad bíblica y la enseñanza de principios bíblicos una doctrina sana que nos lleva a actuar y a caminar en el concepto de la actividad misionera y evangelística, unidos todos juntos para de esta manera poder dar gloria a Dios. Por eso Jesucristo dice, la gloria que me has dado se las he dado a ellos, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que así como me has amado a mí, tú también los has amado a ellos. Así que hermanos, tenemos todo un reto en cuanto al concepto de ser unidos por medio del Señor Jesucristo. No sé aquí, eh, si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario.